Viajando. Está con nosotros Víctor Caballero, él es periodista y ha escrito un libro interesantísimo, La Mototaxi. Trata sobre el comportamiento de la bancada fujimorista desde que llegaron al Congreso, y eran un montón de gente, hasta que lograron la salida de Pedro Pablo Kuczynski. Hasta ahí está escrita la historia. Por supuesto, nosotros le vamos a pedir una segunda parte cuando se adelanten elecciones o cuando pase lo que tenga que pasar. Víctor, es sumamente interesante tu libro por dos cosas. La cantidad de información menuda que hay, que a veces pasa desapercibida o que no se conoce, y además es muy ilustrativo cuando pones en una línea de tiempo todos los casos y los presentas. Miren, esto fue lo que pasó, ¿no? Entonces se desvirtúa mucho discurso de nosotros no hemos sido obstruccionistas, por ejemplo, ¿no? Sí. Cuéntanos un poco la forma, cómo has trabajado este libro, que está súper bien. Gracias, Pati. Antes que nada, quiero agradecerte por la invitación. El libro, el principal objetivo es el que tú mencionas, que era trazar una línea de tiempo, tanto de la bancada de Fuerza Popular como de sus líderes, y recordar y tener muy marcado cada movimiento, cada decisión, cada votación que tomaron. La línea de tiempo empieza en la charla de Keiko Fujimori en Harvard, que hay mucho debate si es que es relevante o no en la vida de Fuerza Popular, y yo creo que sí, porque marcó el punto de inicio de la campaña del 2016, recordemos, con un discurso completamente distinto al de tan solo meses después, porque al principio era súper progre, hablaba, pues apoyaba la unión civil. Y probablemente, Víctor, influyó en la elección de los candidatos al Congreso. Totalmente. Porque dejó de lado todos los fujimoristas, claro que sí, ¿no? Que significaban el pasado, ¿no? Y también lo que trato de hacer en el libro, y creo que sí ha logrado su objetivo, porque al menos los resultados están diciendo que sí ha tenido su acogida, es rellenar algunos espacios vacíos, como por ejemplo, esto es un pequeño spoiler, ¿no? La reacción de Keiko Fujimori cuando ve el flash de Boca de Urna del 5 de junio, las decisiones que se tomaron en la repartición de poder en la primera reunión de bancada de Fuerza Popular, donde tenían esta arenga de que ahora somos 73 y tenemos todo el gran poder, pero al mismo tiempo se dividía bien quiénes eran los que tenían un poco de poder de decisión, ¿no? Porque no hay 73 personas en la mototaxi, no, en el chat de la mototaxi, para empezar, claro ¿no? No, mototaxi es se ubica en el medio de la pirámide del poder, por así decirlo. Pues encima está la cúpula, llámese Keiko Fujimori, Ana Vega, Pierre Figari. Hay ciertos por ahí como que auxiliares, llámese Klimper, Ramírez, incluso Vicente Silva Checa, del cual nos enteramos muchos años después de que estaba desde hace décadas prácticamente en Fuerza Popular. Y por debajo está lo que todo el mundo se refiere como la bancada. La bancada es una especie pues de monstruo de varias cabezas que no tiene ningún poder de decisión, pero simplemente tiene que hacer lo que se le dice o va a haber consecuencias. Es curioso porque la cantidad de congresistas que tenía Keiko Fujimori, inédita, claro, ¿no? Histórica, le podría haber dado pie para, vamos a decirlo, tener una fuerza en el Congreso que incluso opacara, si hacían cosas interesantes, la labor de Pedro Pablo Kuczynski. Sin embargo, de entrada, la opción, de acuerdo con tu libro, es su objetivo fue destruyamos, saquemos y nos volamos a este señor. No chambeemos bien para que parezca un inútil, que hubiera sido una maldad, pero hubiera sido, digamos, una salida política absolutamente viable, ¿no? Incluso en el libro yo también menciono de que en los primeros meses del gobierno, tanto Pedro Pablo Kuczynski como Zavala, quienes eran en ese momento los más poderosos del oficialismo, tenían toda la intención de acercarse a ellos, siquiera no tanto como forjar una amistad, porque eso es imposible, pero tender los famosos puentes que se mencionan de comunicación. Pero desde junio, incluso hay, si no me equivoco, en el libro se menciona el problema que ocasionó una entrevista de Kuczynski publicada el 1 de agosto del 2016, cuando dice que tiene pensado jalarse a algunos congresistas. Fueron semanas de declaraciones, pero claro, tienes una bancada de más de 70 congresistas que continúan declarando en contra, y desde ese entonces ya se sabía que la decisión de ese partido iba a ser atacar lo más mínimo. Incluso una entrevista publicada en España, que bueno, evidentemente hubo un rebote aquí, pero incluso las cosas más mínimas iban a ser un detonante para una especie de confrontación. Bueno, y la reiterada presencia de ministros en el Congreso para ser sacados de su cargo, sí, claro, o cuestionados hasta
hasta la médula, ¿no? En la investigación que hice, por ejemplo, llegué a la cifra de que el Ministerio de Educación tuvo que responder hasta 600 solicitudes de información en la gestión Saavedra. Incluso enumero las veces que fue citado, si no me equivoco son 5 o 6 veces, y la única vez que no fue Jaime Saavedra a estas citaciones, porque él sí acudía, fue cuando lo citaron 2 veces en una misma. Entonces, por eso que tuvo que ir a la única que podía. Que podía. ¿No? Sí. Bueno, entonces, lean el libro de Víctor Caballero porque les va a permitir entender exactamente cuál fue el comportamiento de la bancada que hoy niegan haber tenido una participación obstruccionista, y a los hechos nos remitimos. Y van a recordar todo lo que pasó y van a encontrar cosas nuevas también. De acuerdo, está buenísimo el libro. Sí. Además hay que decirlo, está bastante entretenido. Gracias, Víctor. Gracias a ti. No dejen de leerlo y los dejamos con Tatiana Alemán, que ya está con nosotros para el noticiero de las 8. Gracias por acompañarnos.